Darío Gómez, Avance capítulo 41. Cuando todo estaba listo y todo el equipo estaba reunido, don Horacio y Darío estaban bajando los parlantes del carro. Mientras trabajaban en silencio, Olga llegó apresurada al lugar y, al ver la escena, no pudo ocultar su molestia. Se acercó rápidamente y comenzó a hablar con Darío, visiblemente molesta. Su tono reflejaba el enojo que sentía al darse cuenta de que la persona que estaba ayudando no era otra que su papá. No pudo evitar reprocharle que había sido clara en pedir que hicieran las cosas solos, sin involucrar a sus padres, porque sabía que don Horacio lo haría únicamente por compasión. Don Horacio, sorprendido por sus palabras, pero manteniendo la calma, explicó que no estaba allí por lástima, sino porque quería apoyar algo en lo que confiaba. Sin embargo, no perdió la oportunidad de recordarle que ella también le había mentido cuando le hizo creer que trabajaba en una gran empresa, algo que no era cierto. Ante esto, Olga, visiblemente incómoda, trató de justificarse diciendo que lo había hecho para evitar preocuparlo. Mientras la discusión entre ambos se intensificaba, Darío, que había permanecido al margen durante toda la conversación, comenzó a reírse. Hasta que ambos, Olga y don Horacio, lo miraron confundidos y le preguntaron qué era lo que le resultaba tan gracioso. Darío, sin dejar de sonreír, les respondió que la situación era casi cómica porque ambos estaban discutiendo por lo mismo. Señaló que Olga le ocultó la verdad a su papá porque no quería preocuparlo, mientras que don Horacio y él habían hecho lo mismo porque sabían que ella no estaría de acuerdo. Su comentario dejó a los dos en silencio por un momento. Tras reflexionar, Darío les propuso que dejaran de lado las diferencias y se unieran como equipo. Insistió en que el evento ya estaba listo, que todos habían trabajado mucho para llegar hasta ese punto, y que lo más importante ahora era enfocarse en lograr que fuera un éxito. Berenice llevaba tiempo sospechando que don Horacio le estaba siendo infiel. Las dudas la habían consumido al punto de decidir seguirlo. Con las sospechas más fuertes que nunca, le pidió a su hija Silvia que la acompañara a investigar. Juntas lo siguieron discretamente, recorriendo varios lugares hasta que finalmente llegaron a un barrio donde se estaban organizando los preparativos para un evento. Al observar desde la distancia, Silvia se dio cuenta de lo que ocurría y, con un tono entre cansado y aliviado, le explicó a su madre que don Horacio no le estaba siendo infiel, sino que solo estaba ayudando a Olga con el evento. Pero para Berenice, lejos de ser un alivio, esta revelación la enfureció aún más. Para ella, que su esposo ayudara a Olga era incluso peor que una infidelidad. Sin dudarlo, Berenice avanzó con paso firme hacia donde estaba don Horacio y, sin importar que los demás pudieran escuchar, lo confrontó directamente. Le reclamó por involucrarse en los asuntos de Olga cuando, según ella, habían acordado que Olga debía hacerse cargo sola de sus responsabilidades. Pero don Horacio, calmado pero firme, le respondió que ese acuerdo lo había decidido ella, no él, y que si estaba en sus manos apoyar a su hija, lo haría sin importar las consecuencias. Con una mirada decidida, agregó que si eso significaba poner en riesgo su matrimonio, estaba dispuesto a aceptarlo. La declaración de don Horacio dejó a Berenice sin palabras por un momento, pero rápidamente su enojo volvió a dominarla. Le preguntó, casi gritando, por qué estaba diciendo algo así, a lo que él respondió con serenidad que no iba a dejar sola a su hija, sin importar lo que sucediera entre ellos. Furiosa, Berenice se dio la vuelta y salió del lugar acompañada por Silvia. Sin embargo, en lugar de irse a casa, entraron a una tienda cercana desde donde podían observar todo. Entre susurros, le dijo a su hija que no se iba a ir, pero que tampoco estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo su esposo. Cuando todo estaba listo para el evento, Darío no podía evitar sentirse nervioso. Parecía que las personas no iban a llegar, y la incertidumbre comenzaba a apoderarse de todos los presentes. Sin embargo, justo cuando las dudas estaban en su punto más alto, apareció don Severo. Con su carácter amable y su respaldo incondicional, se acercó a Darío para mostrarle su apoyo. Lo que nadie esperaba era que, tras él, comenzaran a llegar poco a poco los invitados. Personas interesadas en el evento y curiosos del barrio se fueron sumando hasta que, de repente, el lugar estaba lleno de vida. Al darse cuenta de que el evento estaba en marcha, Darío se dirigió a la tarima improvisada que había construido con esfuerzo y creatividad. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, tomó el micrófono y comenzó a cantar. Desde el primer verso,
El público quedó anonadado. Su interpretación tenía una fuerza genuina, y la letra de su primera canción tocaba los corazones de todos los presentes. Mientras Darío cantaba, las personas disfrutaban de la comida y la bebida que habían preparado para la ocasión, creando una atmósfera cálida y festiva. Don Horacio, con una sonrisa de orgullo, se movía entre los asistentes asegurándose de que todo estuviera en orden, mientras que Berenice, aunque todavía molesta, observaba todo con su habitual actitud cascarrabias, murmurando entre dientes. Silvia, por otro lado, se encontraba emocionada y apoyando a su hermana Olga y a su cuñado, disfrutando cada instante del evento. Olga permanecía cerca de Darío, asegurándose de no darle la espalda en uno de los momentos más importantes de su vida. Sus ojos brillaban con orgullo y cariño mientras lo veía en la tarima, completamente entregado a su música. Cuando Darío terminó su primera canción, el lugar estalló en aplausos y vítores. Fue entonces cuando los interesados en invertir en el proyecto comenzaron a acercarse a Olga, mostrando su interés en aportar al sueño de Darío. Entre los que decidieron sumar su granito de arena estaban don Severo, siempre dispuesto a ayudar, don Horacio, orgulloso del talento de su hija y su yerno, y Silvia, que no dudó en contribuir con lo que podía. Además, otras personas del público, inspiradas por la energía del evento, se sumaron con pequeñas pero significativas aportaciones. La presentación continuó con gran entusiasmo. Darío, lleno de confianza tras la ovación de su primera canción, interpretó una segunda pieza que nuevamente cautivó al público. Su voz resonaba con fuerza y la profundidad de sus letras conectaba con cada persona presente. Sin embargo, justo cuando Darío terminó de cantar, algo inesperado ocurrió. Berenice, quien había permanecido al margen hasta ese momento, comenzó a caminar hacia la tarima improvisada. Los murmullos no se hicieron esperar, y muchos asumieron que su intervención sería el principio del fin para el evento. La tensión se palpaba en el aire. Subió al escenario con determinación, y Darío, sin saber qué esperar, dio un paso hacia atrás mientras le cedía el espacio. Tomando el micrófono, Berenice se dirigió al público. Su voz, firme pero llena de emoción, rompió el silencio. Dijo que todos los presentes ya habían sido testigos de las canciones de Darío y de la poderosa voz que poseía. Luego, giró hacia Olga, quien observaba la escena con una mezcla de confusión y nerviosismo, y le hizo una pregunta directa: ¿cuánto faltaba para hacer realidad el proyecto? Olga, sorprendida, respondió que necesitaban 130.000 para completar el objetivo. Berenice, sin titubear, declaró ante todos que no quería que Olga aceptara más dinero de nadie porque ella misma se encargaría de poner esa cantidad. Agregó que no solo iba a contribuir, sino que se convertiría en la principal inversionista del proyecto. El impacto de sus palabras dejó a todos sin aliento por unos segundos. Nadie podía creer que la misma mujer que había sido tan crítica y escéptica con el proyecto ahora estuviera dispuesta a apostar por él. Pero después de la sorpresa inicial, los aplausos y las expresiones de alegría comenzaron a llenar el lugar. Darío, todavía en la tarima, no podía ocultar su emoción, mientras Olga miraba a su madre con los ojos llenos de lágrimas, completamente incrédula pero profundamente agradecida. Berenice, aunque seria, dejó entrever una pequeña sonrisa, como si finalmente hubiera encontrado una manera de conectar con los sueños de su hija y su yerno. Julio, animado por Gustavo, conoció a Fabio, un prestamista experto en apuestas. Al principio, Julio tuvo suerte y acumuló 75.000, casi la mitad de lo necesario para el disco. Gustavo le aconsejó retirarse, pero la ambición de Julio lo llevó a ignorar el consejo. Convencido de que podía ganar más, apostó todo en una última partida. Fabio, con su experiencia, lo venció sin esfuerzo, llevándose todo el dinero. Julio quedó paralizado por la pérdida, mientras Fabio se marchaba con una sonrisa fría. Gustavo intentó consolarlo, pero Julio solo podía pensar en cómo enfrentaría a Darío y Olga tras haberlo perdido todo. Darío, entusiasmado por el avance del proyecto, comenzó a trabajar en la producción de su disco junto a Olga. Ambos decidieron bautizar su nueva disquera como Disquera Gesa, un nombre que representaba sus sueños compartidos y su compromiso con el futuro. Con las cosas en marcha, Darío quiso rodearse de personas de confianza. Fue a buscar a Cuerdita,
con la intención de convencerlo de que fuera el guitarrista principal en sus canciones. Más tarde, Darío se dirigió a casa. Sabía que, a pesar de los problemas recientes, Julio tenía un gran talento y quería que formara parte de su proyecto. Al encontrarse, le propuso ser la segunda voz en sus canciones. Julio, aunque aún afectado por sus pérdidas, sintió que esta oportunidad era un camino para redimirse y aceptó.